El joven Wu Huang estaba sentado en su pequeña habitación y pensaba que probablemente el nombre determinaba todo su destino futuro, porque significa el Señor de la Suerte. Desde muy joven, se dejó llevar por la corriente, confiando solo en la suerte. De hecho, el chico admitió que pertenece al tipo de personas cuyo sueño más preciado es quedarse en casa durante días. Pero a veces le parecía que una vida así, carente de aventuras, era demasiado aburrida. Y ahora el joven estaba sentado en su casa, y como siempre estaba jugando. Las partidas le producían un placer increíble, y ahora volvía a ganar, lo que por supuesto le causaba cierta sorpresa. Juan solo aplicó al oponente con el dorso de su espada y ahora la victoria estaba en sus manos. Cuando miró en su teléfono móvil, vio a la bruja explosiva Margaret y recibió una tarjeta de oro. Entonces su teléfono vibró. El joven entró en el chat sin guía y escribió allí que se trataba de un aburrimiento increíble porque acababa de colocar un tanque con un medio tubo y había recibido una tarjeta de oro por ello. El interlocutor le respondió que Juan es un tipo con mucha suerte, pero que todo esto no es más que pura suerte, nada más. Así que aconsejó al jugador que no pensara que la suerte le acompañaría siempre, es solo que hoy ha resultado ser un día muy bueno, pero puede que un día así no llegue. Tales palabras solo hicieron reír al jugador, que pensó que sería divertido ver ahora todas esas caras que tanto le envidian, porque la felicidad del Señor de la Suerte siempre se construye sobre los huesos de los esclavos que sufren. Juan reía a carcajadas y no cabía en sí de felicidad. Su risa era tan fuerte que podía oírse incluso en la calle. De repente, el joven oyó un sonido extraño e incomprensible. Cuando miró por la ventana de su pequeña habitación, vio un enorme meteorito que se le acercaba. No se puede decir que esto no le causara sorpresa. Una enorme piedra voló directamente hacia su casa, y entonces pensó que había llegado el momento en que pagaría por todo lo que había hecho. El miedo a la muerte le atenazó fuertemente, pero antes de que pudiera volver en sí, la piedra ya estaba allí. Juan cerró los ojos horrorizado, pero cuando los abrió un momento después, descubrió que seguía vivo. Esto le causó cierta incomprensión. Por un momento, el jugador llegó a pensar que ya había visto un fenómeno similar en alguna parte. Varios dados volaban frente a él, y él mismo se encontraba en una especie de espacio. Entonces le hizo pensar que había leído demasiado al tipo de hielo. Y ahora probablemente era su turno. ¿Por qué pensó que estaba bien Juan? Y alguien como él definitivamente no habría sido derribado. El joven vio a varias chicas jóvenes delante de él. Una con el pelo azul y la otra con alas rosas. La diosa, con el pelo rosa, era muy hermosa y sonrió dulcemente al chico, le saludó. Dijo que Juan había sido elegido por la propia diosa del destino, pero de repente el joven detuvo bruscamente a la chica. Ella estaba un poco molesta por haber sido interrumpida, pero aún así se detuvo. Yu Juan pidió inmediatamente a las chicas que se saltaran cuanto antes la parte en la que le decían que eran diosas de otro mundo, y que él había sido elegido como valiente protagonista que debía salvar al mundo entero y todo lo demás. Por supuesto, una persona que jugaba constantemente a diferentes juegos y prácticamente no vivía de nada no estaba interesada en absoluto en escuchar la trama que se repite en uno de cada 2 juegos de ordenador. Pidió que pasaran directamente a la parte en la que le explican las reglas del nuevo juego, y entonces solo le dan un sistema de trucos y se convierten en espíritus que solo él puede ver. Al final, el tipo añadió que al final, así fuera, les permitiría formar parte de su harén heroico. Juan pensó que tenía muy poco tiempo, así que no debía malgastarlo en tonterías inútiles. El joven quería sumergirse cuanto antes en un mundo nuevo, desconocido hasta entonces, el mundo del juego en el que él es el protagonista. Entonces el joven preguntó cuál de las 2 diosas iría con él o querrían ir las 2 con él. Las jóvenes se miraron, y luego una de ellas preguntó a su hermana si todo iba a ir bien porque este recién llegado parece un poco extraño. Entonces ella miró al invitado que había llegado y le dijo que, en ese caso, sus aventuras comenzarían a partir de ese momento. Esta oportunidad hizo muy feliz al joven. Se alegró de tener por fin la oportunidad de abandonar la rutina y pensó que una persona excepcional como él se vería transportada a un mundo lleno de aventuras. Por un momento, incluso le pareció divertido porque se preguntó si sería como meter un pez en el agua. Sin embargo, las expectativas de Wong no se cumplieron del todo. El viajero abrió los ojos y vio que estaba en un mundo muy corriente, exactamente igual al que había vivido antes.
El jugador se preguntó si este era el mismo otro mundo del que tanto le habían hablado los demás. Le atormentaba la idea de que aquí todo parecía demasiado ordinario. De repente, el chico oyó un sonido extraño en los arbustos de detrás. Esto le asustó mucho, y gritó con fuerza. Pero resultó que solo era un hombre que perseguía lobos. Won pensó que este hombre era demasiado extraño. Después de todo, solo estaba luchando con bestias salvajes, ¿y por qué iba a gritar tan fuerte? Esta persona era una chica guapa, y cuando el joven la vio, se puso muy contento. Porque había olvidado su primer encuentro con una chica en este mundo. El chico empezó a dar las gracias a este mundo. Dijo que siempre supo que todo le iría bien. Entonces el jugador decidió mirar más de cerca a la misteriosa persona. Desde lejos, la oyó decir a los seres vivos que se sometieran en paz. El viajero pensó que el mostrador tenía buen aspecto en general y, además, correspondía plenamente a su gusto. Así que, si se utilizaba el sentido común, una mujer caballero tan arrogante sería la mejor guía para él en el nuevo mundo. Won decidió que el sistema de este juego es muy bueno. El jugador decidió conocer a la caballera. Alegremente corrió hacia ella, saludándola. La chica estaba muy sorprendida, porque no entendía quién corría hacia ella y preparó su espada. Cuando el jugador por fin se acercó, se presentó y luego añadió que era un aventurero que venía de otro mundo. El joven le preguntó si sus ropas le parecían extrañas. Un nuevo conocido se preguntó, y para el que dijo que era bastante normal, después de todo, y la gente del país misterioso medio que se encuentra en el continente oriental. De repente, el nombre se detuvo, y el viajero se sorprendió enormemente. Dos diosas ya conocidas por él aparecieron ante él. Una de ellas dijo que el hueso del mecanismo, que ahora tenía, le daría al jugador la posibilidad de elegir. La otra le dio una persuasión y le dijo que funcionaría con éxito si sus puntos superaban los 80, de lo contrario fracasaría. De 1 a 5 los jugadores tendrán un gran éxito y de 95 a 100 serán derrotados. Entonces la chica dijo que los números determinaban el destino del buscador. Juan estaba confuso, porque no entendía si realmente necesitaba tirar los dados. Si era posible que se tratara de un simple juego de mesa en el que el éxito y la derrota dependían del número que cayera en el dado. Tenno preguntó con cierta insatisfacción si ahora estaban bromeando con él, porque por algo se llama Yu Huang, y está seguro al 99,9% de que la suerte estará de su lado. Después de eso, el hueso de la persuasión mostró el número 9. El dado rojo muestra el resultado de 10. Es decir, el 9 corresponde al número 90. Cuanto mayor es el número, mayor es la probabilidad de derrota. El jugador se quedó estupefacto, porque siempre había tenido suerte, y ahora parece que la suerte le ha dado la espalda. Pensó que era imposible y que no podía ser. Una de las diosas se rió y dijo que era bastante interesante. El viajero trató de calmarse, asegurando que no tenía nada de malo. Después de todo, aún no era un fracaso total, así que valía la pena ver qué pasaría después. El hueso azul mostraba el número 7. Este hueso muestra dígitos simples. Cuanto mayor es el número, mayor es la probabilidad de perder. Esto indignó aún más al buscador. Los espíritus le dijeron que así su suerte no le ayudaba esta vez y que la condena era un fracaso. Se acabó. Juan intentó detenerlos, pero ya era demasiado tarde. Yu Huang se encontró de nuevo a solas con el caballero. Ella dijo que toda su historia era mentira, y luego sacó su espada. El joven intentó calmarla, asegurándole que todo lo que contaba era la más pura verdad. Sin embargo, de repente se oyó la voz de alguien que pedía al joven que dejara de fingir. Había una chica con máscara sentada en un árbol, que dijo que el recién llegado no se parecía en nada a aquellos viajeros del lejano oriente que ella había visto porque ninguno de ellos vestía como él. Juan se sorprendió mucho de que apareciera otra mujer. Esta extraña persona se dirigió a la señorita Carran y le dijo que aunque este tipo está lleno de mentiras y sus ropas son demasiado extrañas, es probable que sea uno de esos herejes que están buscando. El jugador se sintió muy indignado por tanta desconfianza y empezó a pensar que probablemente había algo mal en este mundo. El santo elegido por la diosa se abalanzó sobre el supuesto mentiroso con una espada, y entonces el tipo pensó que era el singular Yu Huang, que se había trasladado a otro mundo, y realmente mataría aquí en el primer capítulo de su increíble aventura.
Yu Huang tenía mucho miedo de morir antes de llevar media hora en este nuevo mundo. La punta de la espada del caballero se acercó a su cara. Además, estaba muy disgustado por el hecho de que le matara a una chica que se suponía que iba a formar parte de su harén. Karen se acercaba a su enemigo con rostro amenazador y él se preguntaba qué sería de él en el mundo real si moría en este. ¿Sería un final completo, o simplemente sería transportado de vuelta a su mundo natal? El joven ya se imaginaba cómo se reían de él los demás jugadores, diciéndole que se hacía llamar el Señor de la Suerte, pero todo resultó ser todo lo contrario. Se imaginó a sí mismo recibiendo el nuevo título legendario de la muerte más rápida en un mundo paralelo. Tal desenlace de los acontecimientos no gustó nada al joven, porque acababa de convertirse en protagonista y no estaba en absoluto preparado para una muerte vergonzosa a manos de una chica. Esto provocó en el buscador un fuerte temor, porque estaba acostumbrado a que la suerte le acompañara siempre en todos los asuntos. Ya sabía perfectamente que, si volvía, sin duda harían de él un auténtico hazmerreír y se burlarían de él durante el resto de su vida. El viajero decidió prepararse, porque se trataba del ataque más común, que ni siquiera tiene nombre. Así que decidió comprobar si podía esquivar los golpes del adversario. Cuando la afilada espada casi le atravesó la cabeza, el buscador se agachó al instante, pero aún así la hoja del cuchillo se congeló justo al lado de su cara. Al cabo de un momento, no pudo evitar que sus pies intentaran esquivar y se desplomó en el suelo. Juan volvió a oír el sonido familiar. Unos espíritus aparecieron frente a él. Uno de ellos le llamó aventurero que había cometido evasión. Luego informó de que procederían a determinar el nivel de dificultad. Esto molestó mucho a Wu Huang, porque pensaba que ya habían acabado con él. La agilidad del aventurero Huang es igual, y la agilidad de Karen, por lo que la probabilidad de éxito es solo del 10%. La diosa de pelo rosa frunció el ceño y dijo que las condiciones eran más o menos. Entonces el joven se dio cuenta de que solo podría sobrevivir si caía un número inferior a 10. La chica le explicó que eso era cierto. Bueno, otra condición es que no le maten de un golpe, porque si el caballero se le echa encima y no muere, podrá volver a tirar los dados, así que debería calmarse. El joven estaba muy enfadado con el sistema del juego, y creía que no era más que una estafa, porque la probabilidad de éxito es solo del 10%. Normalmente, ni siquiera le daría importancia, pero ahora solo puede perder una vez. Le ofrecieron empezar con docenas, pero el jugador intentó oponerse, porque aún no estaba preparado para el comienzo de una prueba tan difícil para él. Sin embargo, la dama ya le ha lanzado el hueso rojo. El viajero se quedó helado a la espera de la decisión de su destino. El hueso cayó al suelo, justo a sus pies, con un tintineo audible. Cuando miró el hueso, vio en él la letra M, que equivale al número árabe 0, es decir, el número de las decenas resultó ser 0. Wong se rió a carcajadas, porque ahora parece que la suerte le ha vuelto de nuevo. No se puede decir que esto disgustara a la chica, pero decidió que se trataba de una suerte inesperada. Sin embargo, el chico no quiso admitirlo y siguió hablando de su gran suerte. Era el turno de lanzar el hueso azul. El siguiente espíritu cogió el hueso y lo lanzó. El resultado mostró el número arábigo 1, es decir, un gran éxito. El joven empezó a bailar alegremente, diciendo que había salido un gran éxito precisamente porque había sido él. Sin embargo, el jugador ni siquiera sabía lo que significaba un gran éxito de evasión y cómo podía gastarlo. A las chicas no les hizo mucha gracia, pero dijeron que lo había ordenado la rueda de la fortuna. El chico estaba de nuevo frente al caballero y vio una espada delante de su cara. Karen estaba pensando que aunque Lonan está seguro de que esta persona delante de ella es un hereje, todavía no tienen pruebas reales de esto, así que no vale la pena atacar los órganos vitales del enemigo. Pero cuando se decidió a golpear, su oponente desapareció de repente en algún lugar, lo que provocó su malentendido. Entonces la joven tropezó con una piedra y voló hacia abajo, pero apareció el Salvador Wu Hon. El joven pidió a la muchacha que tuviera cuidado porque sería muy insultante si dañaba un rostro tan bello. La caballero sagrada se quedó confusa y apartó rápidamente al desconocido de ella, para después volver a agarrar su espada y decir que estaba muy enfadada con el que la había salvado de caer.
El jugador trató de justificarse, asegurando que realmente no es un villano y además, el lejano oriente es muy grande y es muy normal que nunca hayan conocido a gente como él. Karen estaba molesta porque no podía golpear a su oponente de ninguna manera. La diosa elegida se interesó por la pregunta de por qué no podía hacerlo de ninguna manera. Por lo tanto, la chica decidió atacar de nuevo y rápidamente agarró su espada y se apresuró a atacar. De repente, el joven sintió que por alguna razón su cuerpo se movía por sí solo, aunque él no quisiera, y de una forma asombrosa se abalanzó sobre su oponente y la tiró al suelo. El jugador pensó que no podía imaginar que un gran éxito sería tan poderoso porque no solo controla automáticamente el cuerpo, sino que además no requiere ninguna acción por parte del propietario. La rubia sobre la que cayó Wu Huang estaba indignada porque el tipo de repente tomó la iniciativa sobre sí mismo y cuando ella decidió actuar en serio, él le devolvió el golpe. La caballero gritó con fuerza para que el pervertido le quitara sus sucias manos de encima, pero el joven empezó a asegurar que su cuerpo se movía solo y no se controlaba, así que no ocurrió a propósito. La situación resultó bastante incómoda, y ninguno de ellos sabía qué hacer en este caso. En ese momento, Lunan apareció de algún lugar, quien golpeó al enemigo y éste salió volando. El buscador estaba muy dolorido, y preguntó quién era tan cruel, casi se rompe el remo. Cuando el joven se levantó, vio frente a él a una chica vestida de rojo, que le dijo que, si lo había visto todo bien, acababa de atreverse a tocar con su mano izquierda el precioso cuerpo de la señorita Karen. Y Lunan añadió que no mataría a la nueva persona demasiado rápido, para empezar solo le cortaría las partes imperdonables de su cuerpo. Kanoichi parecía realmente aterrador. Sus ojos ardían de furiosa rabia, y parecía ansiosa por vengarse de su ama. Wong pensó que esta señora era realmente muy cruel, así que preguntó si era el momento de presentarse ante las diosas de los dados, ya que realmente le gustaría escapar de aquí. De repente, empezó a moverse por sí mismo y cayó al agua desde el acantilado. El joven ni siquiera entendía cómo había sucedido, y Lunan guardó su espada, se acercó a la dama y le preguntó si estaba bien. Karen respondió que estaba bien, pero que era la primera vez que se encontraba con un hombre así en toda su vida. La muchacha se asombró de sus pensamientos, y luego dijo que simplemente no podía permitir que un tipo tan peligroso escapara. Así que le ofreció a su aliado posponer por un tiempo la búsqueda del lugar de la ceremonia y en su lugar atrapar al fugitivo. Lunan accedió obedientemente. Al cabo de un rato, se hizo de noche. La luna llena ya había salido en el cielo. Liu Huan flotaba por el río en estado inconsciente. Una rana croó ruidosamente a su lado, de lo que despertó y exclamó alegremente que se había salvado. Cuando el joven llegó a la orilla, escupió agua del río por la boca y entonces pensó que se había caído desde tanta altura, pero solo tenía un par de rasguños. ¿Estaba realmente la suerte de su lado? ¿Por qué miró el viajero a su alrededor? Recordaba a aquellas extrañas locas y comprobaba si le habían alcanzado. Estaba muy disgustado por el hecho de que aquellas dos hermosas mujeres hubieran podido acabar en su arena hasta que se convirtieron en unas malvadas damas tan repugnantes. El buscador recordaba con horror sus rostros malvados en los momentos en que intentaron matarlo. Tales recuerdos eran aterradores. Así que el buscador se apresuró a alejarlas de sí lo antes posible. Estaba claro que no era algo en lo que debiera estar pensando ahora. Entonces Huang se levantó y decidió que primero debía salir de este bosque remoto. El joven estaba muy cansado y, además, tenía hambre ya que no había comido nada y llevaba bastante tiempo en este mundo. Además de todo esto, le asustaba mucho la idea de que pudiera encontrarse con otro monstruo aquí. De repente, un delicioso olor a arroz recién cocido llegó hasta el joven y se preguntó si podría haber gente en algún lugar cercano. Esta pregunta no dio descanso a Wu. Los pensamientos sobre la comida no salían de su cabeza y entonces el viajero se dirigió lentamente hacia el olor. Resultó que el lugar no estaba tan lejos. Atravesó las puertas de la aldea y, al pasar junto a las casas, se preguntó si por alguna razón seguía abierta siendo de noche. Normalmente este tipo de lugares deberían tener un carácter de juego incorporado. El buscador entró en la taberna, se sentó en una de las mesas de madera y preguntó si había alguien. Fue recibido por una hermosa mujer con una botella en las manos, que le preguntó cómo había llegado a ese hermoso lugar. De hecho, el jugador ni siquiera sabía cómo explicar la complejidad de su ridícula situación.
Entonces le dijo que solo era un aventurero, que se había perdido. La historia podía parecer confusa, pero había que contársela al menos a alguien. Contó que le perseguían unos monstruos, que se cayó accidentalmente por un acantilado y que se despertó aquí cerca. En ese momento, las diosas estaban observando al jugador y una de ellas le dijo a la otra que el sistema parecía haber identificado un rol secreto. Un rol secreto es un término que se utiliza habitualmente en los juegos de mesa para determinar el desarrollo posterior de la partida. El juez lanza los dados a escondidas del jugador. Solo el juez sabe cuál es el número y qué ocurrirá a continuación. El reparto se produce en los momentos en los que la trama necesita nuevos colores y sensaciones. La señora de la taberna dijo que el joven tenía muy mala suerte, ya que tantas dificultades caían en un mismo camino. Juan estuvo completamente de acuerdo con ella y añadió que ese malvado destino le perseguía desde la infancia. En ese momento, las hermanas de la diosa estaban lanzando dados a una pequeña caja. El número que cayó la sorprendió mucho. Y la chica de pelo rosa preguntó si el nuevo jugador tenía realmente tanta suerte como decía. Y él seguía hablando con la encantadora dama. El chico dijo que realmente esperaba que su hermana tuviera en cuenta todas las desgracias por las que había tenido que pasar y le diera de comer, porque llevaba 3 días sin comer. La anfitriona pensó que su aspecto y su carácter le recordaban mucho a cómo era su hijo a los 15 años. Inmediatamente le vinieron recuerdos a la cabeza. Así que le dijo que todo aquello no era más que una nimiedad y que, además, Juan le caía muy bien, así que le dio pan. El joven incluso derramó unas lágrimas, porque en este mundo había gente realmente buena. Sin embargo, todos los que conoció en este mundo antes resultaron ser sencillos y honestos. Pero en realidad resultaban ser incluso esos estafadores. Cuando por fin el viajero dio un mordisco al bollo, gritó que estaba increíblemente delicioso. Y la mujer le dio otro bollo, diciendo que si quería más, solo tenía que decírselo. ¿Por qué preguntó qué tipo de símbolo hay en todas las casas de su pueblo? La anfitriona le contestó que era un símbolo religioso, y todos los habitantes de su pueblo no eran muy religiosos con ellos. Sin embargo, su secta no es numerosa, ya que en el pasado fueron perseguidos debido a contradicciones en sus puntos de vista, por lo que tuvieron que trasladarse aquí y vivir aislados. Juan declaró que, aunque no es una persona religiosa, siempre ha abogado por la libertad de culto, independientemente de la religión. Además, estaba seguro de que una secta dispuesta a echar una mano a todos los necesitados no puede ser mala. La mujer cogió al invitado de la mano y le dijo que estaría bien que todas las personas fueran iguales que él, y luego le preguntó por qué no debía aceptar su fe, porque daba la casualidad de que se estaban preparando para la ceremonia. Entonces Juan se dio cuenta inmediatamente de que así es como suele empezar el lavado de cerebro de la gente, y aunque no estaba interesado en absoluto en todo aquello, no podía negarse, ya que aquella mujer acababa de darle de comer. Por eso el joven accedió, pero pidió que aceptara inmediatamente que solo miraría y ya está. Después de todo, estaba claro que ahora no necesitaba aceptar ninguna fe. Una nueva conocida condujo al jugador por unas escaleras que había en ellas, diciéndole que la siguiera. Dijo que antes no permitían la presencia de extraños durante los ritos, pero como él es muy parecido a su hijo, que murió de una enfermedad, y que tenía más o menos la misma edad, decidió que Juan asistiera. Sin embargo, al joven no le hizo ninguna gracia el hecho de que se pareciera exactamente a un muerto. Por fin estaban en su sitio. La ceremonia oficial aún no había comenzado, pero la mujer prometió que cuando empezaran todo sería mucho más espectacular. El joven dijo que estaba bastante oscuro en el sótano y que no podía distinguir ni el más mínimo detalle. Sin embargo, cuando el chico pudo mirar a través de la oscuridad, vio que allí había una joven desconocida encadenada a un poste, en el que estaban clavadas unas flechas. Esto asustó mucho al tipo, que no sabía qué hacer ahora. Semejante espectáculo asustó mucho al invitado, porque había mucha sangre y heridas en el cuerpo del extraño. Liu Huang estaba muy asombrado por lo que veía. Después de todo, el espectáculo parecía muy intimidante y la anfitriona preguntó si su ritual parecía realmente impresionante. Añadió que cuando el gran señor renaciera, ya nadie se atrevería a humillarlos y no se quitarían la vergüenza de encima. Entonces la mujer gritó con fuerza que pronto toda la tierra flotaría en llamas demoníacas y sonrió siniestramente mirando al invitado. El joven estaba aterrorizado. El joven quiso huir,
pero tropezó y cayó al suelo. La anfitriona se acercó a él y le dijo que podía calmarse, porque no era en absoluto como los demás. Así que sería un desperdicio sacrificarlo. La nueva conocida de Mila sonrió y luego su rostro se ensombreció. Miró a algún lado e informó de que alguien más se había acercado a ellos. La directora de la institución creó una especie de nube frente a ella, similar a un portal, y vio allí a Lunin y Karin. La mujer dijo con desagrado que parecía que habían llegado los partidarios de la doctrina sagrada, y el viajero, que reconoció de inmediato a los recién llegados, se preguntó cómo había podido encontrarle aquella gente. En ese momento, las chicas entraban en la taberna. Karin dijo que no sabía que hubiera un pueblo bajo el acantilado. Lunin tampoco lo sabía, pero supuso que el tipo al que buscaban había escapado en esa dirección. La anfitriona salió corriendo hacia ellos alegremente. Les dio una alegre bienvenida a su taberna y luego les preguntó qué querían. La señora le ofreció a su compañero descansar un poco en este lugar, ya que en el camino hasta aquí habían luchado con muchos monstruos, por lo que le había entrado un poco de hambre. El amigo accedió y pidió que les trajeran la mejor comida que hay en este comedor. La mujer le pidió que esperara un momento y se marchó. Liu Huan estaba mirando a la anfitriona a través de la cortina de la puerta en ese momento. Por supuesto, tenía miedo de salir, porque no sabía qué le harían esos invitados. Las chicas se sentaron a la mesa, y el jefe del comedor se dio la vuelta y echó a los recién llegados, diciendo que hoy sería el día de la muerte de los despreciables caballeros santos. Cuando el joven vio esto, inmediatamente se dio cuenta de que la dosis de veneno es muy grande, y sean quienes sean estas personas, definitivamente no podrán sobrevivir a esto. Aunque el joven pensó que eran Kunoichi y un caballero santo después de todo, no podían caer en una trampa tan fácilmente. Finalmente, la comida fue servida a la gente. Karin dijo que aunque el plato parecía muy sabroso, el olor que desprendía era incomprensible. La mujer que cocinó el plato sugirió que podría ser una característica de sus especias que crecen solo en el bosque local. Entonces la chica accedió alegremente a probarlo. Y Huang, que estaba observando todo lo que ocurría, estaba muy preocupado de que sus enemigos fueran demasiado crédulos. Además, esta chica era un caballero, pero ella ni siquiera tiene un sentido elemental del peligro. Y aunque el viajero estaba muy enfadado porque estas jóvenes le perseguían, no quería en absoluto que murieran. Y no entendía en absoluto que había hecho mal. Cuando la señorita estaba a punto de llevarse un trozo de comida a la boca, el jugador no pudo permitirlo, e instantáneamente salió de detrás de la cortina, diciendo algo sobre una bolsa de judías, estirando la mano hacia adelante. Yunnan, junto con su ama, le miraron como a una persona muy extraña. Cuando se enteró de quién era, le golpeó en el estómago con la mano y lo inmovilizó contra la pared. Se acercó y dijo que no sabían dónde buscarle. Pero afortunadamente el chico acudió a ellos. El joven pareció no darse cuenta de lo que decía y pidió a Karin que no comiera el plato envenenado. La chica le hizo caso y no comió. Se levantó de la mesa y apuntó con su espada a la anfitriona y luego preguntó quién era esa mujer y para qué necesitaba todo eso. Al instante saltó de detrás del mostrador tras el que se encontraba y corrió hacia el buscador. El joven ni siquiera tuvo tiempo de volver en sí, ya que recibió una fuerte patada en la cara. A continuación, los atacantes desaparecieron tras la cortina. El caballero corrió tras ella, y el chico se quedó tirado en el suelo pensando por qué siempre le llegan todos los golpes. Un siervo del diablo de la orden corrió al sótano y gritó en voz alta que habían sido atacados por los caballeros de la Santa Iglesia a los que había que detener a toda costa. Pidió que no les dejaran interrumpir la magnífica ceremonia. Inmediatamente después llegaron las muchachas, una de las cuales dijo que los criminales debían aceptar el castigo de la Santa Orden. Resultó que la fortaleza de la secta que habían estado buscando durante varios meses había estado aquí todo este tiempo. Muy cerca. La líder envió a sus compañeros a atacar a los huéspedes no invitados. Se precipitaron en un ataque de represalia. Comenzó la batalla. Entonces, la jefa de la taberna les informó de que debían convocar a su amo, a pesar de los sacrificios. La batalla continuó. La señora pidió a Lunin que dejara a los que estaban cerca e intentara irrumpir ella misma en el centro para interrumpir la ceremonia. Sin embargo, esto no podía hacerse ya que el ritual estaba protegido por una barrera y, para eliminarla, era necesario destruir los cimientos ocultos.
Las chicas no sabían qué hacer, y en el momento más oportuno apareció su enemigo. Pidió que se lo proporcionaran porque, en cuanto vio por primera vez este círculo mágico, se dio cuenta de inmediato de que tenía amplios conocimientos en la materia. Wang recogió un hueso del suelo, gritó que había detectado el objetivo y lo lanzó contra la base abierta de la barrera. En ese momento, aparecieron las diosas, y una de ellas dijo que el resultado del lanzamiento lo decidiría la disposición de los dados. El joven estaba muy indignado por no haber sido advertido de ello con antelación. Por lo tanto, pidió con piedad que le permitieran saltarse la tirada una vez. Sin embargo, la hermana de pelo azul le informó de que no se podía anular la tirada porque el resultado ya estaba determinado. Fue un gran fracaso. On Juan se sintió muy incómodo delante de sus conocidos, e incluso se puso de punta. La enorme pata con garras de alguien se desprendió de las piedras, lo que causó temor entre todos los presentes. Se reflejaba en los ojos del viajero, que miraba con horror todo lo que ocurría a su alrededor. El caballero y la kunoichi también lo miraban con incomprensión. Levantaron la vista y escucharon una fuerte voz que preguntaba quién se atrevía a perturbar su sueño. Era un enorme monstruo con cuernos y garras. Dijo que ahora todos aceptarían su ira. Enormes piedras empezaron a caer desde arriba. El edificio estaba siendo destruido por culpa de un enorme monstruo. Los caballeros no sabían qué hacer porque el monstruo tenía una fuerza increíble. Se dieron cuenta de que no se trataba de un simple demonio, sino al menos de un príncipe de los demonios. En ese momento, Lunen se apresuró a hacer Huang. El tipo trató de defenderse. Le aseguró lastimeramente que no era un villano en absoluto, sino que solo quería ayudarles. Karen le dijo a su compañero que estos cultistas no habrían tenido tiempo de terminar el círculo mágico porque era defectuoso. E incluso si el ritual tenía éxito, lo máximo que podrían invocar era un demonio de bajo nivel. El joven estaba de pie detrás de la chica y mantenía las manos en el estómago, ya que acababa de ser golpeado allí por el segundo siervo de la luz. Y entonces la dama añadió que la acción del buscador no solo ayudaba a los cultistas a completar el círculo, sino que también aumentaba su poder inicial. El joven se excusó. Le aseguró que él no quería que ocurriera así. La rubia preguntó si realmente su enemigo no tenía nada que ver con esos herejes. El jefe de los Toberney en ese momento sonreía alegremente, admirando la increíble fuerza y el hermoso cuerpo del demonio que habían invocado. Le saludó, cayó de rodillas, y le felicitó por su regreso a este mundo. Los demás cultistas empezaron a hacer lo mismo. Entonces los ojos del demonio se iluminaron de rojo, preguntó. ¿O le habían despertado? En respuesta, oyó que eran ellos, y que eran los servidores más devotos. Los herejes le pidieron que guiara a sus súbditos hacia el camino verdadero con la ayuda de su poder infinito, así como que purificara este mundo con su llama demoníaca. Sin embargo, estaba claro que no había nada de eso en sus planes. El monstruo se deshizo de todos los cultistas. Ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cuando la cabeza de ellos preguntó por qué lo había hecho, como respuesta escuchó que estaba durmiendo plácidamente, y ellos lo despertaron, y ahora siguen preguntando por qué. Karen miró sorprendida a la criatura demoníaca, y preguntó si este era realmente el demonio del inframundo, porque incluso trataba brutalmente a sus seguidores, y Du Juan pensó que las palabras de este gigante incluso tenían algún significado. El Yunnan se acercó a la dama y le dijo que estaba claro que la situación no les favorecía, así que mejor se retiraban y esperaban la ayuda de la Orden Sagrada. Sin embargo, la compañera no quería retirarse en absoluto. Creía que si lo dejaban todo así, las ciudades y pueblos más cercanos serían destruidos, y además, ella, como caballero sagrado elegido por la diosa, no podía retirarse. La señorita preparó su espada y se colocó justo delante del oponente. El demonio sintió el vil poder sagrado, y preguntó si eran los chuchos de la diosa. La muchacha no contestó nada, solo levantó la espada, la blandió y asestó un golpe sagrado al demonio. Parecía sorprendida, y pensó, ¿realmente lo había conseguido? Sin embargo, el monstruo resultó estar vivo. Sonrió y dijo que solo era insignificante y que no quería perder su tiempo con gente así porque definitivamente no obtendría una pelea decente de ellos. Entonces dijo que así fuera, Karen moriría por su mano, y luego la golpeó con su enorme pata para que saliera volando y chocara contra las rocas.
Los Yunnan corrieron inmediatamente a ayudar, dejando al enemigo solo. El demonio dijo que nadie se moviera sin su permiso y detuvo a la Yunnan. La encadenó con una especie de cadenas. Y a ella no le gustó mucho. El caballero tampoco podía moverse y le pidió que la matara cuanto antes. El matón le dijo que hiciera lo que quisiera, y luego arremetió contra su víctima. Wong pensó que si se quedaba parado, las dos chicas morirían, así que les pidió que se detuvieran. Las diosas aparecieron ante él y le preguntaron si aún no se había rendido. La hermana de pelo rosa informó de antemano que no importaba en qué número cayera el vagabundo, con su nivel de fuerza, aún no serviría para ganar, y además, su táctica de ganar tiempo tampoco es buena. El joven extendió las manos y dijo que quería aprovechar todas las oportunidades. Y mientras se entretenía, se le ocurrió algo. El joven dijo que planeaba hablar con los dientes del príncipe de los demonios. Los espíritus se quedaron muy sorprendidos y preguntaron si el viajero realmente quería intentar convencer al príncipe de los demonios con palabras. Pensaron que eso era simplemente imposible, porque él era como una hormiga para el príncipe demonio. Solo habría una posibilidad si no encontraba la manera de hacer que el monstruo se fijara en él, y si no lograba que le escuchara, la persuasión fracasaría. La diosa le mostró las instrucciones y le explicó todo con detalle. Entonces Wong sacó el manual y pidió echarle un vistazo. La segunda hermana dijo que lo más importante era que cuando ella le explicaba las reglas, él no la escuchaba en absoluto, y ahora de repente se interesó. Al parecer, ahora el joven no la escuchaba en absoluto. Estaba mirando las atentas instrucciones y pensando por qué todas estas habilidades son tan inútiles o tienen un resultado demasiado malo. De repente, una cosa del libro le llamó la atención. El jugador decía que ya había decidido qué hacer. Cerró las instrucciones y luego dijo que quería usar encantamiento con este demonio. Las diosas se quedaron muy sorprendidas, pero el joven aseguró que así podría salvar a todos. El encanto se puede utilizar de varias formas, incluyendo el encanto físico, es decir, la seducción, la adulación o el carisma puro. De los espíritus quería explicar todos los detalles del encanto, pero la hermana la interrumpió y dijo que no hacía falta explicar lo que era porque todo estaba claro para todos. A Wong le preguntaron si realmente quería usar el amuleto. El chico dijo que su vida dependía de ello, por lo que nunca bromearía al respecto. Añadió que en este libro, la persuasión y la intimidación tienen el mismo porcentaje de éxito, pero el encanto no tiene porcentaje, lo que sugiere que hay una posibilidad. Entonces el jugador le entregó el libro a la dueña, y ella dijo que los resultados de éxito del encantamiento del aventurero Wong son 0 sobre 0, lo cual es lógico porque no lo usó. Y como el tipo pertenece a otra raza y la diferencia es demasiado grande, deberían añadir otro cubo de penalización para determinar la probabilidad de éxito más exacta. Los buscadores ya estaban impacientes por empezar pronto, y él dijo que estaba listo para empezar la pista. La chica de pelo rosa le preguntó si tenía tanta confianza en sí mismo que ni siquiera temía tener un gran fracaso. El monstruo en ese momento se enfureció aún más. El joven se acercó a él y le pidió dulcemente que no se enfadara, sino que viera cómo bailaba para él. El viajero comenzó a bailar, esperando que todo saliera según su plan. El caballero de Kunoichi no entendía en absoluto lo que estaba haciendo aquel hombre. Junin dijo que iba a enfermar por esto. Los dados mostraron éxito, y las diosas estaban muy sorprendidas de que todo saliera realmente bien, pero aún quedaba una tirada libre. El demonio estiró la pata hacia el hombre que bailaba a su lado y le preguntó si hablaba con él. El joven empezó a hablar de que el monstruo tiene un cuerpo y unos músculos preciosos, por lo que probablemente sea muy popular en el mundo de los demonios. Añadió que cuando la gente ve algo así, su corazón empieza a latir más deprisa. El gigante no dijo nada, pero le causó una gran sorpresa. El tiro libre también tuvo éxito, y Juan acertó. El demonio dijo que por primera vez recibía cumplidos tan encantadores y que la gente resultaba muy interesante. Entonces abrió la boca y apareció una luz brillante que cegó tanto los ojos que Juan tuvo que tapárselos con la mano. Estaba asombrado, porque sus lanzamientos habían tenido éxito, y no sabía que había salido mal. La luz brillante le cegó, y entonces volvió a rezar. El demonio dijo que permitiría al joven ver el aspecto de la princesa más respetada del inframundo. Sanyai Bumakwano apareció ante él.
El joven quedó muy sorprendido por lo que vio. Yu Huang cayó al suelo y vio a un monstruo frente a él, que ahora se había convertido en una hermosa muchacha. Dijo que un simple mortal vio su verdadera apariencia y ni siquiera se asustó, lo cual es realmente muy interesante. El joven dijo que era tan majestuosa y formidable que ni siquiera podía moverse por miedo. Entonces la princesa del inframundo añadió que ya que el chico dio una evaluación tan alta de la fuerza de su encanto, ella lo perdonaría hoy. Pero en cuanto a los viles secuaces de la diosa de la luz, simplemente no puede evitar deshacerse de ellos. Sanyai Bumakwa no se abalanzó sobre Kanoichi en la noche con su hacha, pero el joven se interpuso en su camino, le pidió que se detuviera y le escuchara porque tal vez lo había malinterpretado todo. La chica preguntó qué había entendido mal. El joven le pidió que pensara en el hecho de que un grupo de fanáticos la había convocado aquí. Sanyai pensó en ello. Como en un principio les había dado especialmente una técnica de invocación defectuosa para que nadie pudiera perturbar su sueño, no entendía cómo este grupo de tontos molestos aún conseguía completar el ritual e interrumpir su maravilloso y sereno sueño. Oka Huang respondió que de todos modos fue solo un accidente, y que, al parecer, lograron completar el ritual por accidente, como si un gato ciego hubiera atrapado un ratón inesperadamente. El joven añadió que comprendía perfectamente los sentimientos de la princesa porque en esta situación era ella quien más sufría, pero aseguró que, por supuesto, la culpa era enteramente de los fanáticos porque querían conseguir sus objetivos con sus manos y su fuerza. Por lo tanto, el buscador le pidió al demonio que pensara bien qué hacer con los caballeros porque son adeptos de la diosa de la luz, que hicieron todo lo posible por impedir el rito de invocación solo para preservar su paz, y aunque no lo lograron, igual lo intentaron de verdad. Todo pensaba en sus palabras porque lo que decía realmente parecía tener sentido. Entonces dijo que no los mataría y sonrió dulcemente. Con eso, Senya Byumikuano terminó y volvió a la cama. El jugador se despidió de ella con la mano y le deseó un buen viaje a casa para que durmiera bien. Karen se quedó muy sorprendida después de lo que vio. De repente, la princesa regresó y Huang se acercó. El joven tenía mucho miedo de que el efecto del amuleto ya hubiera terminado. El demonio exigió que el joven le dijera su nombre. Cuando se presentó, la princesa pensó que su nombre era muy peculiar. Luego añadió que recordaría su nombre, y que realmente esperaba que se volvieran a ver. Después, la princesa del inframundo se marchó y el buscador se quedó a solas con sus enemigos. El tipo suspiró aliviado y se desplomó en el suelo. El caballero le preguntó quién era realmente su conocido y cómo había conseguido invocar a la princesa demonio. La chica le apuntó con su afilada espada y le preguntó cómo había conseguido persuadir al demonio. Porque solo hay una explicación para todo esto, él es el verdadero líder de los cultistas. Tal acusación causó sorpresa al joven. Frunció el ceño. Entonces, Wu Huang se dio la vuelta bruscamente, se levantó y le preguntó por qué necesitaba salvar a los siervos de la luz si era tan villano. Karen supuso que quería aprovechar esta oportunidad para congraciarse con ella y aprovecharse de ella. Sin embargo, la buscadora objetó y dijo que si realmente pensaba eso, entonces sería más fácil para ella no dudar y cortarlo con una espada. La chica se lo pensó y luego esposó al chico a ella y le dijo que dudaba demasiado de él y que, como caballero sagrado, no podía dejarle ir solo. Al joven no le gustó mucho, pero la rubia dijo que lo llevaría a la sede de la Santa Iglesia para investigar y Yunnan pidió que informaran a la iglesia de lo sucedido hoy para que se hicieran cargo de todas las consecuencias. La dama añadió que Kanoichi no debía preocuparse porque, aunque la lengua de este tipo está bien colgada, no parece tener habilidades para la lucha, así que podemos encargarnos de él. Yunnan estuvo de acuerdo y se arrodilló, marchándose el primero. Liu Huang pensó que si hubiera sabido de antemano que su amabilidad volvería así por él, se habría pasado inmediatamente al bando enemigo, pero algo se ha hecho. Entonces dijo en voz alta que no esperaba que los muy respetados caballeros santos hicieran esto en absoluto. Después de todo, basándose solo en sus propias e infundadas sospechas, detuvieron a un inocente viajero por la fuerza bruta. El tipo suspiró tristemente y dijo que aparentemente así era la gratitud y la verdadera virtud. Karen estaba muy preocupada porque lo que decía su prisionero no carecía de razón y realmente no tenía pruebas contra él. Juan dijo que por cierto, los viajeros también tienen sentido de la dignidad y aunque el caballero lo mate, no dejará que se lo lleve de aquí.
El joven se sentó en el suelo y no iba a marcharse a menos que la chica se lo suplicara. Liu le pidió que le rogara que sacrificara su precioso tiempo para que accediera a ser puesto a prueba, y si ella era sincera, entonces él accedería. El caballero era demasiado orgulloso, pero aún así pidió amablemente al viajero que se fuera con ella. El tipo gritó enfadado que no había oído nada. Añadió que con la capa, definitivamente no puede esperar que él vaya con ella. Entonces la joven pidió al joven que fuera con ella a la iglesia y aceptara participar en la investigación. El buscador dijo que eso era casi de lo que estaba hablando, y entonces preguntó qué pasaría si la investigación demostrara realmente que él no era un hereje. El joven quería saber cómo se le compensaría por el tiempo empleado. La diosa del sistema lo estaba observando en ese momento, y comentaron que aunque el curso de los acontecimientos estaba distorsionado, el resultado aparentemente iba en la dirección correcta. Una de ellas dijo que una santa elegida por Dios conoció a un tipo fatal y se pusieron juntos en camino para salvar el mundo. La otra hermana esperaba que todo fuera realmente así. Los viajeros ya habían llegado a la capital imperial, la ciudad subterránea de Roland, donde todo era muy lúgubre, había estatuas extrañas por todas partes y las ratas correteaban por todas partes. El reloj marcó la hora exacta. Cuando Liu Huan caminaba por el bosque con su compañero, oyó unos crujidos sospechosos y decidió que aquí pasaba algo. Las diosas preguntaron al joven qué había ocurrido. Él la saludó, y pensó que Karan había luchado contra muchos monstruos por el camino, según su experiencia pasada. Habría ganado experiencia al estar cerca de ella y debería haber subido de nivel. Entonces la diosa de pelo rosa dijo que lo sentía mucho, pero que por desgracia no tenían esa práctica, así que lanzar dados para determinar el resultado de los acontecimientos era su única habilidad. El joven se indignó, porque le parecía simplemente ridículo. Otra hermana volvió a mostrarle las instrucciones y le explicó que, de no ser por esta habilidad, la gente corriente probablemente se quedaría atascada en la guía para principiantes. El buscador se indignó, porque ya que él es el protagonista, ¿no debería tener también otras habilidades? ¿Qué habilidades tiene, desde luego? Cuanto más tira los dados, más probabilidades de éxito tiene cada habilidad y además puede desbloquear algunos efectos especiales. Sin embargo, una persona que jugaba constantemente a juegos comprendía perfectamente que se trataba de una clásica trampa de marketing. Pensó que, dado que el sistema era así, sería mejor que distribuyera sus puntos de habilidad. El joven se rió misteriosamente, y Karan se dio la vuelta y le preguntó por qué se reía de forma tan extraña. Liu Huan decidió usar su habilidad de encanto con esta chica, así que sonrió dulcemente y le preguntó si se había enamorado de él. Sin embargo, el caballero le golpeó en la cabeza, pidiéndole que dejara de bromear así, porque solo un demonio puede amarle. Fue un completo fracaso. La diosa elegida añadió que, para ser sincera, empieza a sentirse mal en cuanto recuerda su aspecto de antes. En su opinión, hasta los duendes tienen mejor aspecto que su compañero. Por supuesto, el joven se sintió muy molesto por tal negativa. Se acercó a la chica y sonriendo le dijo que debía ser muy duro para ella con tanta atracción por los goblins. Por supuesto, nada pudo derretir el corazón de la rubia, porque se dio cuenta de que el hombre solo intentaba engañarla para que le quitara las esposas. Le parecía obvio. La diosa de pelo rosa, que seguía observando lo que ocurría, se rió a carcajadas porque el joven le parecía muy poco convincente. Los viajeros siguieron caminando y, en un momento dado, Wong le preguntó qué pasaría si de repente quisiera ir al baño o ducharse. ¿Querría realmente su compañera ver su cuerpo? Le respondieron que, en ese caso, Karan simplemente se daría la vuelta. El viajero sonrió y dijo que creía que, como dama caballero que siempre hace lo que dice, Karan realmente se daría la vuelta, sin embargo, no estaba seguro de que esto se aplicara a él. Tal afirmación confundió mucho a la joven, que pensó que aquello podía convertirse realmente en un problema. Entonces la chica, asustada, se quitó instantáneamente las esposas y salió corriendo. Wong estaba muy contento por su tan esperada liberación del cautiverio. Fue un gran éxito que aumentó el nivel de intimidación. Después de eso, los antiguos enemigos siguieron adelante. Finalmente, llegaron a una aldea real. Durante todo el camino el tipo refunfuñó algo sobre el hecho de que los caballeros y la Santa Iglesia probablemente estaban hechos de acero.
Tenía mucha hambre y preguntó si podían buscar un lugar para comer. El elegido informó de que aquí hay una taberna, pero quizá también la abrieron herejes. El compañero pidió que no se hablara de tal cosa porque le causaba estrés. Entonces fueron aún a la taberna. La gente bullía por todas partes, comiendo, bebiendo y riendo. Los viajeros también se sentaron a la mesa y tomaron su propia comida. Cuando Wong terminó de comer, dijo con entusiasmo que estaba muy sabroso. Karen no dudaba, Vicky, y le pareció la comida más ordinaria del lugar. El joven dijo que la textura era ciertamente corriente, pero que a pesar de todo comía bien, además, su compañero le trataba, y no está mal ser un aprovechado. La caballera se agarró la cabeza y se preguntó por qué había gente como el hombre de enfrente. De repente, una chica chocó con el buscador. Llevaba una bandeja de comida en las manos, sonrió y dijo que la taberna se había quedado sin asientos, así que el soldado mercenario quería pedir sentarse con ellos. El Wong aceptó de inmediato. Entonces se acercó otra joven con sombrero y preguntó si podía sentarse con la dama caballero. Ella respondió afirmativamente. Era Amanda la maga elemental, la dama que se sentó con el joven. Ella dijo que esta taberna tiene el mejor vino en un radio de 20 millas y luego preguntó si podía invitarlo. El buscador respondió que en ese caso sin duda debía probar este vino. El mago presentó a la chica de enfrente. Era su mejor amiga Cassie, una soldado mercenaria. Juntas formaban un dúo de chicas crepusculares. Detrás algunos chicos estaban muy disgustados de que la señorita Cassie no eligiera a su amiga porque Wong no es nada atractiva. El caballero se dio cuenta de que las chicas crepusculares parecen ser bastante populares en estos lugares. Amanda estuvo de acuerdo y añadió que todo se debía a su amiga. La chica de enfrente se rió y dijo que de todas las personas que conoce, a 5 les gusta Amanda. Los chicos de al lado siguen intentando convencer a mi amigo de que se acerque a la chica que le gusta. Le aclaran que no hay nada malo en ello y que ellos estarán allí. Sin embargo, el joven estaba demasiado avergonzado y aseguró a sus amigos que no estaba preparado para ello. Pero aún así lo agarraron, diciendo que lo ayudarían, y luego lo empujaron directo hacia la chica. Su amigo cayó justo sobre Cassie, y Du Juan se enfadó y pensó que le pasaba al guionista y por qué un desconocido conseguía el papel del personaje masculino principal. El desconocido se levantó rápidamente, se rascó la cabeza avergonzado y se disculpó diciendo que él no quería esto. La mercenaria respondió que todo estaba bien y que no estaba herida. De repente, el buscador se fijó en las orejas de animal del soldado, que le causaron estupor. El joven pensó que después de todos los años de inmersión en el acto, veía por primera vez orejas de animal de verdad. Un joven se acercó a la mesa, apartó al caído y le preguntó si Cassie estaba bien. De repente, el desconocido torció la cara por alguna razón y Juan preguntó qué pasaba. La chica empezó a tocarse las orejas de animal y, horrorizada, se dio cuenta de que se le había caído el sombrero. Todos los que estaban cerca se quedaron estupefactos. Miraron horrorizados a la mercenaria y decidieron que era un orco. Los presentes empezaron a huir despavoridos. Los clientes empezaron a huir de la taberna uno a uno y a gritar que allí había un orco. Ninguno de ellos quería ser devorado por un orco. La gente salía corriendo, empujándose unos a otros, el pánico cundía por todas partes. De repente, 2 tipos con cuchillos dijeron a los demás que se adelantaran, que ellos se encargarían. Los defensores apuntaron sus armas hacia el orco. Juan no podía entender qué pasaba con esta gente y qué pasaba con los orcos, porque los orcos eran bastante buenos. Karen sacó su espada y dijo que esos orcos eran criaturas bárbaras, crueles e incivilizadas. Hace 1000 años, durante el caos, robaron y mataron a mucha gente inocente, incluso se comieron a los niños. Si los grandes caballeros no los hubieran suprimido, la civilización humana podría haber llegado a su fin. Sin embargo, el jugador dijo que eso simplemente no podía ser. Les pidió que vinieran a ver a esta hermosa muchacha, que definitivamente no podía ser bárbara, cruel e incivilizada. El caballero dijo que esto estaba registrado en la historia del imperio. Y la historia definitivamente no puede estar equivocada, y puesto que Juan no tiene miedo de los orcos, probablemente es un hereje. El tipo volvió a objetar, porque no se pueden juzgar las cosas basándose solo en los libros de texto. Preguntó si sus compañeros iban a aceptar la injusticia.
De repente, Amanda se volvió hacia Casey y le preguntó si eso era realmente cierto o si se trataba de su siguiente broma, como de costumbre. Todos se giraron y vieron la cara de susto del mago. Casey le pidió a su amiga una oportunidad para explicárselo todo, pero ella, con lágrimas en los ojos, retrocedió ante una amiga íntima y le exigió que no se acercara. Cuando el orco intentó acercarse, Amanda cayó al suelo y retrocedió. Había lágrimas en los ojos de Casey. No podía creer que su mejor amiga le diera la espalda y ni siquiera le permitiera acercarse. De repente, el buscador intervino y dijo que, en su opinión, todo era culpa de Amanda, porque habían vivido muchas aventuras juntas y probablemente debería haber sabido mejor que nadie si su amiga comía niños. La maga seguía arrastrándose por el suelo y no dejaba que nadie se le acercara. Un joven empezó a gritar que solo eran falsos amigos y la diosa elegida intentó detenerlo. Casey bajó los ojos llorosos y dijo en voz baja que lo sentía mucho. Luego pidió perdón a un amigo y salió corriendo en dirección desconocida. Wong intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde y no tuvo tiempo. Un soldado mercenario estaba escondido en el bosque, llorando detrás de uno de los árboles. Sus lágrimas goteaban sobre las hojas de la hierba, y no pudo resistirse a aferrar un trozo del amuleto entre sus manos. Érase una vez la mitad de este amuleto que le había regalado Amanda, quien pidió a su amiga que se lo trajera de la torre de la bruja. La maga sugirió que cada una se llevara la mitad, ya que son mejores amigas desde siempre. Una orca estaba apoyada en un árbol, sollozando. De repente, alguien detrás de ella le preguntó si realmente era un regalo de un brujo. Cuando la muchacha se volvió, vio a un caballero y a un viajero frente a ella. El mercenario les preguntó cómo la habían encontrado. El jugador respondió que el encanto de la señorita Casey es tan fuerte que pueden encontrarla a 1000 millas de distancia. Sin embargo, la diosa que estaba observando todo esto era muy consciente de que solo se trataba de una exitosa habilidad de rastreo. El soldado preguntó si el joven había venido a decirle precisamente eso. El chico respondió que desde luego no era así, porque solo quería expresar su indignación y simpatía por un nuevo amigo. Simpatizaba con Casey, que había trabajado más que la mayoría de la gente pero seguía sin ser reconocida. Wong dijo que ella le parecía 100 veces mejor que esas personas de aspecto decente que no tenían ningún derecho a juzgarla. Luego añadió que Amanda debería haber comprendido y apoyado a su amiga más que nadie. Pero sin embargo se olvidó de la conexión que había existido con ella todo este tiempo, solo por sus orejas. El joven dijo que una amistad así no merecía ninguna lágrima. En ese momento, las diosas se quedaron muy sorprendidas, porque como el jugador rara vez decía cosas tan buenas, esta vez decidieron no juzgar su discurso, aunque a veces las declaraciones y decisiones correctas pueden suavizar los juicios. La soldado mercenaria bajó sus ojos tristes. Le molestaba mucho que no todo el mundo pensara como el tipo que tenía al lado, porque era imposible. Luego levantó la vista y añadió que siempre supo que algo así ocurriría tarde o temprano, y no pudo evitar sentirse triste por ser demasiado estúpida. Liu Huang se acercó a la recién conocida y le preguntó qué iba a hacer después. La respuesta que escuchó fue que el orco no tenía cabida en esta ciudad, así que volvería a su tribu, porque realmente hacía mucho tiempo que no veía a sus hermanas. Cuando el joven oyó hablar de sus hermanas, se puso muy contento, porque esas chicas despertaban su interés. Así que el chico le pidió a Casey que le dejara visitar su tribu. Debido a esto, el espíritu de pelo rosa pensó que se había precipitado con el cumplido que le había hecho recientemente y le gustaría retractarse. Por supuesto, la orca estaría encantada de invitar a un amigo a su tribu, pero enseguida dijo que no todos en su tribu son tan amables con la gente como ella. El jugador dijo que no había absolutamente nada de malo en ello, porque ella podía dejarlo estar entre humanos y orcos. ¿Por qué añadió que debían marcharse cuanto antes? Karen se indignó un poco, porque ni siquiera había aceptado todavía. Pero su compañero le contestó que no era su prisionero, y que no creía que necesitara su permiso para ir a algún sitio. Tras estas palabras, el joven agarró al orco de la mano y se fueron. A pesar de que el elegido dijo que Yu Huang le había prometido ir a la iglesia. El buscador accedió, pero añadió que no le había dicho cuándo iría con ella. La elegida se indignó, pero su aliado ya estaba lejos. Caminaba y le pedía a Casey que le contara más cosas sobre los orcos.
El soldado le explicó que eran como un montón de niños ruidosos, y de repente Karen los alcanzó, y el joven le preguntó si era la misma chica que odiaba a los orcos. El caballero respondió que no podía poner en peligro a su importante testigo. El joven sonrió dulcemente, y el orco dijo que los dos parecían estar en muy buenos términos. Karen se indignó de inmediato, y le pidió a la chica que no fuera absurda, ya que nadie querría estar en buenos términos con este tipo tan astuto. Juan miró a aquel tipo y pensó en lo que ocurre a veces cuando se viaja por otro mundo. Mientras tanto, en la capital de Canling, en la ciudad de Yaland, el señor preguntó a su sirviente si se había enterado de algo. El criado contestó que había averiguado que la mujer orco que se disfrazaba de soldado mercenario era de la tribu Fuego Rojo de la Cresta del Crepúsculo. El dueño contestó que era una gran oportunidad, porque ya estaba cansado de jugar con esos orcos que están a su lado. Tras estas palabras, el hombre escupió una semilla de uva y añadió que ya era hora de reponer su colección. Finalmente, los viajeros llegaron a la cresta del crepúsculo. Ya era bastante tarde, pero el sol aún no había desaparecido bajo el horizonte, por lo que los invitados pudieron contemplar todas las bellezas de la ciudad. Juan estaba muy sorprendido de que la tribu de la señorita Cassie fuera tan civilizada, porque pensaba que todo sería completamente diferente. Casey le preguntó si realmente pensaba que sería una gran tienda de campaña con huesos y pinchos o una mina abandonada reconstruida. De hecho, esta era la verdad en el juego que estaba jugando el joven. El orco dijo entonces que, aunque su cola y sus orejas son diferentes de las de los humanos, son exactamente la misma raza inteligente que tiene su propia cultura y práctica. Aseguró que no son monstruos tan salvajes como la gente cree. Pero aún así, Karen estaba en guardia todo este tiempo, y mantuvo su mano en el mango de la espada. Después, la mercenaria ofreció a sus compañeros que miraran al cielo, porque tal vez así podrían alcanzarlos. El joven preguntó qué significaba alcanzarlos. Vieron una enorme antorcha encendida, y un miembro del clan de la Cresta del Crepúsculo dijo que ellos realizaban un ritual similar una vez al mes. Había muchos orcos por todas partes. Se divertían, saltando y bailando. De repente, uno de ellos gritó a Sayo-Su, Sayoji, Sayo-Cheng-Sai que Kasei había vuelto. Las chicas se pusieron muy contentas, pero luego se sorprendieron al ver que había dos personas más con su hermana. Empezaron a gritar que la hermana de Casey había vuelto con el botín. Las chicas se abalanzaron sobre el joven. Afirmo que probablemente sea muy sabroso. Wong se tiró al suelo y pidió a los orcos que se detuvieran, pero uno de ellos empezó a roerle la ropa. La elegida quiso intervenir y ya agarraba su espada. Pero un orco también la agarró. La chica que los trajo pidió a los invitados que se relajaran, ya que sus compañeros de clan solo querían jugar. Apartó a Sayo-Su de su ama y le explicó que esta chica suele comportarse con timidez, pero que probablemente los invitados le caían muy bien. Pero a la viajera, por el contrario, le gustaba mucho todo lo que estaba pasando. En ese momento apareció la hermana de Kate, que pidió a las chicas que pararan, porque estas dos son sus amigas, no son presas. Kasei saludó alegremente a su hermana y se apresuró a abrazarla. Kate se sintió bastante avergonzada de que su hermana siguiera comportándose como una niña, porque los invitados las miraban ahora. Finalmente, los orcos soltaron a Wong y, aunque le sangraba la nariz, aseguró que todo iba bien. El caballero lo miró y pensó que era una pena para toda la gente. Kate dijo que escoltaría a los invitados y que se encargaría de alojarlos. Sin embargo, su amigo dijo que la hermana no debía preocuparse por eso, ya que todo estaba bien. Pero ella se opuso, diciendo que en realidad se trataba de una orden de su padre, que quería que el soldado mercenario se reuniera a solas con él en cuanto regresara. La muchacha pensó tristemente en su padre. Cuando el orco fue a ver a su padre, éste le mostró un anuncio sobre la búsqueda de orcos. El hombre estaba indignado de que su hija hubiera hecho tantas cosas. Y a pesar de todos sus consejos, ella interfería en los asuntos de la gente todos los días. El anciano afirmó que Casey había causado muchos problemas y que ahora la buscaban. Le preguntó si realmente quería que muriera de rabia. La mercenaria intentó justificarse, diciendo que solo había sido un accidente, que solía llevarse bastante bien con la gente. Pero la ira del padre no se calmó. Calificó a su hija de tonta que cree que esta gente puede aceptarla de verdad. Sin embargo, en realidad es así,
porque sencillamente no saben quién es ella. El jefe estaba seguro de que, por muy bien que te escondas, en cuanto muestres la cola, te tratarán inmediatamente como a un enemigo. Estas palabras no carecían en absoluto de sentido, porque la joven se encontró inmediatamente con su amiga Amanda, que no podía adoptar su verdadera forma. Entonces el anciano le pidió que recordara a la hija del líder de la tribu Isebin de al lado, que había pasado muchos años cautiva como esclava. Preguntó si su hija lo había olvidado, y luego, enfadado, apretó el papel entre sus manos. Casey era muy consciente de que aquel hombre estaba muy preocupado por ella y por su bienestar. Pero sin embargo dijo que no todas las personas son tan terribles como él piensa y señaló por la ventana. La chica dijo que en este mundo hay personas como Okawan que la consideran una amiga igual y se preocupan sinceramente por ella. El hombre seguía insistiendo en que aunque hubiera gente así, son una minoría, porque los demás les tienen miedo, igual que a la dama caballero. Orc explicó que la señorita Karen simplemente se dejaba engañar por los prejuicios. La chica estaba segura de que podría hacerse amiga del elegido. Luego añadió que si realmente iban a esconderse para siempre en las profundidades de las montañas, sin comunicarse con el mundo exterior, la gente siempre los trataría como bestias de piel y sangre. Entonces, ¿cómo podrían destruir la idea errónea que tienen de sí mismos? El padre le miró tristemente a los ojos y le preguntó si esta estúpida niña realmente pensaba que todo era tan sencillo. Entonces la hija se indignó, porque lleva 5 años viviendo sola y sabe mucho más de la gente y papá sigue pensando que es una niña. Después, la joven salió de la oficina y el anciano se limitó a mirarla con un suspiro de alivio. En ese momento, Wong estaba bebiendo el vino de frutas de la tribu, que le parecía realmente delicioso. Estaba sentado en un mullido y cómodo sillón y charlaba con sus amigos. Entonces le tendió una copa a Karen y le preguntó si quería beber un poco. La caballera se negó a beber. Entonces el jugador la llamó aburrida y dijo que por eso la gente dice que la dama caballero no sabe sentir. Luego preguntó a la anfitriona dónde se encontraba el baño aquí. Solo tenía que girar a la izquierda para seguir recto. Así lo hizo el joven. Pero incluso cuando salió, siguió sin encontrar el lugar adecuado. Y entonces pensó al llegar a uno enorme, ¿es este el mismo retrete del que le habían hablado? Antes de que Okahuang entrara en el otro mundo, nunca pensó que algún día tendría que ir al baño en una caseta para gatos. Pero se alegró mucho de que al menos hubiera una pala. El joven realmente no sabía que la tribu de los orcos era así. En ese momento se dio cuenta de que juegos como Warcraft no eran más que tonterías. Después de que el vagabundo terminara sus asuntos, se perdió un poco. De repente, el joven vio algo sospechoso, así que se escondió detrás del muro. Había un carruaje cerca de la puerta, del que bajó un hombre cuyo atuendo parecía el de un funcionario. Se tapó la cabeza con la capucha de su capa, y junto con 2 guardias se dirigió a las profundidades de la ciudad. El viajero se preguntó si la llama del fuego rojo no sería siempre enemistad. Pero a juzgar por su visita, algo no está limpio aquí. Entonces el jugador comenzó a seguir a los recién llegados. Pero una diosa de pelo rosa apareció y le saludó con entusiasmo. Juan le preguntó si podía avisarle la próxima vez para que supiera cuándo aparecería ella, como en ocasiones anteriores. La chica se enfadó un poco y dijo que tenían un presupuesto limitado, así que el jugador debía entenderla. Sin embargo, el joven siguió pidiéndole que no apareciera así porque daba mucho miedo. Y luego les preguntó qué les pasaba con sus trajes. Las hermanas le preguntaron qué le parecía su ropa. Con esa ropa, parecían orcos. De hecho, su aspecto dependía de los pensamientos del protagonista. Así que no le pidió que no pensara en nada demasiado extraño, porque si las ofendía, se acabaría el juego. Juan preguntó entonces qué pasaba y por qué habían aparecido. Las chicas le explicaron que estaban aquí para ayudarle con su secretismo. La seguridad era bastante seria, así que si el tipo hubiera intentado pasar así como así, probablemente se habrían dado cuenta enseguida y lo habrían atrapado al instante. Sin embargo, el valor de la habilidad de sigilo es de solo 20, y la hermana de pelo azul estaba molesta porque se trata de una habilidad muy útil. El buscador dijo que no importa lo alto que sea el valor, no tiene ningún sentido si no puede conseguirla. Luego lanzó dados al aire y gritó que mientras la probabilidad de éxito no fuera 0, nunca se rendiría.
si Juan realmente le pedía a la suerte que le ayudara y el resultado era exitoso. El número 14 mostraba el secreto. El joven estaba muy contento e incluso empezó a saltar de alegría. El joven se puso una caja con 2 agujeros para ver el camino y se dirigió más allá de los guardias. En ese momento, una de las hermanas que seguían al héroe preguntó si el jugador estaba realmente seguro de que parecía un orco y no un cáncer. Otra añadió que el poder de los dados la asustaba mucho. Era ya bastante entrada la noche. El viajero se dirigía directamente hacia el hombre de la gabardina. El anciano entró por alguna puerta, y entonces Juan pudo por fin quitarse la caja de la cabeza. Se acercó a la puerta para escuchar de qué iba a tratar la conversación. La chica de pelo rosa le preguntó si quería saber de qué hablaban los que estaban al otro lado de la puerta. Entonces las hermanas se ofrecieron a escuchar juntas. El valor de su capacidad de escucha fue de 35, que es una media. La diosa de pelo azul dijo que no había nada de qué preocuparse esta vez, y en caso de fallo, el jugador obtendría algo de información, a menos que hubiera un gran fallo. Después de tirar los dados, el resultado de la habilidad de escuchar fue 97, lo que resultó ser un gran fracaso. Y por mucho que Wu Huang intentara escuchar a escondidas, presionando contra la puerta, realmente no oía nada en absoluto. De repente, el mismo anciano salió volando por la puerta y cayó al suelo. El joven saltó bruscamente lejos de la puerta, sin entender lo que estaba pasando. Rápidamente cogió su caja y volvió a ponérsela en la cabeza. A través de los agujeros cortados en el cartón, el joven vio a un anciano exhausto que se sujetaba el pecho con la mano. Al buscador le pareció muy cruel. De repente, oyó una voz que le decía al hombre de la capa que tenía que salir de la tribu antes de que lo mataran. Y también tenía que decirle a su amo que, aunque muriera, no aceptaría sus condiciones. Juan pensó que se había perdido algo interesante. En ese momento, Karen puso su espada en el cuello de Ked y le exigió que le explicara a dónde había ido su amiga. La víctima pidió al caballero que se calmara primero. Le explicó que el señor había ido al baño. Sin embargo, la diosa elegida no se lo creyó porque su compañera llevaba mucho tiempo fuera y una persona no habría necesitado tanto tiempo. Justo en ese momento, el que ella buscaba entró por la puerta. Ambas chicas le miraron sorprendidas. El chico dijo que probablemente no estaba acostumbrado al ambiente, ya que es nuevo, y que por eso había tardado un poco más de lo normal. El caballero preguntó si era realmente cierto. A esto, el joven respondió que no había necesidad de que mintiera, y que no esperaba en absoluto que su compañera se preocupara tanto por él. La elegida replicó que ella, como caballero sagrado, simplemente tiene que ser responsable de los demás, y además, él es el centro de su atención. Se informó de que Juan había alcanzado el nivel básico del habla, que ascendía a 47 puntos de éxito. Entonces el viajero preguntó, ya que la joven estaba tan preocupada por él, ¿por qué no ir con él la próxima vez? A causa de estas palabras, Karen se sintió muy avergonzada y se dio la vuelta. Las diosas estaban muy preocupadas porque el jugador apenas lo había conseguido. Kasei entró por la puerta y dijo que aquí todo el mundo parecía llevarse bastante bien. Ya era bastante tarde, así que pidió a alguien que ayudara a sus invitados a encontrar un lugar para descansar. Cuando Juan recordó lo de la bandeja, le vino a la cabeza una idea sobre lugares para descansar, que por desgracia resultó ser cierta. Tal y como había esperado, las camas eran el lugar para descansar. Después de 20 minutos, el joven se dio cuenta de que era bastante cómodo dormir en esas camas, y el caballero sagrado estaba completamente de acuerdo con él. Llegó la mañana, pero Wu Huang seguía profundamente dormido. En su sueño, sintió un olor muy agradable. La forja le parecía tan suave que no quería despertarse en absoluto, porque era como si estuviera durmiendo sobre nubes de aire. Cuando el vagabundo abrió los ojos en la realidad, realmente estaba suspendido por una cuerda. El joven preguntó si alguien podía explicarle qué estaba pasando aquí. El elegido de la diosa dijo que no debería haber confiado en los orcos al principio, ya que ahora estaba atado junto a él. Pero entonces el buscador preguntó si la chica no había sido atrapada después de haber sido cuidadosa. Karen respondió que no quería bajar la guardia en absoluto, pero que hacía demasiado calor en la casa de los gatos. La joven dormía tan bien que no era consciente de nada de lo que ocurría a su alrededor. Lo único en lo que pensaba entonces era en lo acogedora que era aquella cama.
Oka Juan estuvo de acuerdo, porque antes en la taberna su compañera no estaba montando con suficiente fuerza y cuidado. La elegida estaba indignada de que su compañero se quejara de ella, porque se había metido en semejante situación, solo por su culpa. Ahora están entre rejas en una mazmorra, y no tienen ni idea de qué hacer a continuación. Se oyeron los pasos suaves de alguien, lo que alegró mucho al joven. Era la hermana de Casey, Kate. Ella le trajo el desayuno al prisionero, y el jugador inmediatamente comenzó a pedirle que lo liberara. Pensó que aquella encantadora muchacha, en la que confiaba, le ayudaría sin duda a salir de aquel terrible lugar. Sin embargo, la joven solo bajó los ojos con tristeza y dijo que lo sentía mucho, porque ella no quería hacer esto en absoluto. Pero desgraciadamente era la orden de su padre, el jefe de la tribu. Kate empujó la comida por la rejilla y la puso en el suelo. Juan se sorprendió mucho. Entonces Karen dijo que la persona que estaba a su lado podía hacer lo que quisiera, pero probablemente la tribu no sabía a qué consecuencias tendría que enfrentarse después de hacerle esto a ella. Resultó que la hija del jefe de la tribu sabía perfectamente todas las consecuencias por las que tendrían que pasar después de lo que habían hecho. Después de todo, sabían perfectamente que la señorita Karen es la primera heredera del Sacro Imperio, Alteza Real. La joven se sorprendió de que los orcos lo supieran todo sobre ella. Pero aún le sorprendió más el hecho de que Yu Huang no le diera ninguna importancia. La joven se preguntó si realmente su amigo lo sabía todo. Si no, ¿por qué no reaccionaba? A esto, el preso respondió que había leído al menos 50 historias cortas con un desenlace argumental similar, por lo que sabe perfectamente hacia dónde puede ir todo a continuación. Todo le parecía obvio. Kate intervino en su conversación. Les dije que ellos, los orcos, no son tan ignorantes, desconectados del mundo exterior, como toda la gente piensa de ellos. Además, sabían perfectamente que Karen era la primera heredera y una amiga íntima de la iglesia. Siempre había sido una espina en el costado de varios señores, incluido Khan. La muchacha dijo que esta mañana temprano, los soldados de Khan tomaron los poros, obviamente para algún tipo de negociación. Pero antes de marcharse, el jefe del clan le dijo a su hija que, si era necesario, utilizara a la princesa heredera como moneda de cambio. Juan corrió hacia los barrotes y gritó en voz alta que su hermana se estaba comportando de forma demasiado estúpida. El joven le aseguró que debía saber que las negociaciones solo tienen sentido cuando ambas partes se encuentran en un relativo equilibrio de poder. Le preguntó si esta chica podía compararse con otros grandes señores. El joven estaba seguro de que si intercambiaban Karen les causaría graves problemas. Pero supuso que aunque el jefe del primero pensara, la joven no podría hacer nada al respecto. Ahora el resultado de convencer al héroe fue de 32 puntos, lo cual fue muy exitoso. El nivel básico de persuasión es 80. La hija del jefe reflexionó, pero aún así no podía tomar decisiones serias sin su padre, y ya que él no estaba aquí, probablemente debería hacerlo junto con Casey. En ese momento irrumpió en la prisión su hermana, que afirmó con seguridad que no había absolutamente ninguna necesidad de discutir nada aquí. Todo esto era absolutamente sin importancia para Casey, porque todo lo que sabía era que Juan y Karen eran sus amigos. Ella estaba absolutamente segura de que no se puede hacer esto a los amigos. Las cautivas atadas estaban muy contentas con la presencia de su amiga recién aparecida. Kate le contó a su hermana que su padre le había pedido expresamente que no la dejara salir, pues suponía que algo así podría ocurrir. La hija se sorprendió de que su padre temiera que pudiera delatar a su tribu. Ella dijo que con su actitud nunca sería capaz de hablar con la gente normalmente. ¿Por qué la niña abrió la mazmorra y se acercó a sus amigos? Después de liberar a los invitados, se fueron todos juntos. Kate intentó convencer a su hermana de que había malinterpretado a su padre, pero ya nadie parecía escucharla. La joven se quedó sola en la mazmorra. Juan, un caballero y un soldado mercenario llegaron al reino de los leopardos. Había muchos leopardos que gruñían con fuerza y parecían intimidantes. La hija del jefe del clan saltó rápidamente sobre uno de ellos y pidió a sus amigos que se dieran prisa también porque no tenían mucho tiempo y necesitaban llegar a Yalandia lo antes posible. La diosa elegida también ensilló un leopardo, pero el joven pensó que no se le daban muy bien esas cosas. Entonces Casey dijo que todo estaba bien y que, en ese caso, Juan podía ir con ella. La chica le pidió que se agarrara fuerte.
Así que los tres amigos emprendieron su nuevo viaje. Corrían veloces sobre Ag, y cuando el viajero vio que la heredera estaba disgustada, le prometió que iría con ella a la vuelta. Ella se opuso inmediatamente porque no había dicho que le gustaría ir con él. De repente, la orca miró al cielo y luego preguntó al hombre que estaba sentado en el mismo animal que ella si los humanos y los orcos debían seguir siendo hostiles entre sí. Por supuesto, el joven creía que nunca debería ser así, pero según su visión bidimensional y su experiencia histórica, no hay mucho que puedan hacer para lograr la igualdad. Incluso en un entorno más armonioso, los orcos suelen ser guerreros entrenados, celebridades en alguna forma de entretenimiento, o algo así. Y también hay casos en los que personas inicialmente hostiles entre sí se unen durante un tiempo contra un mismo enemigo. Aunque el préstamo se repita, Casey dijo que toda su vida había deseado que la paz llegara por fin entre humanos y orcos. El buscador la miró diciendo que aunque no pudieran alcanzar la igualdad absoluta, al menos todo debería cambiar a mejor para todos. En realidad, la hija del jefe siempre quiso ser un puente en la sociedad humana, eliminar todos los prejuicios humanos contra los de su especie y comunicarse con el mundo exterior en la medida de lo posible. Pero, por desgracia, incluso soñando con tal cosa, la muchacha no se atrevía a hacerlo, lo que le parecía muy absurdo. De repente, intervino en las conversaciones la diosa elegida, que dijo que si su nueva amiga realmente soñaba con algo así, podría ayudarla un poco con ello. Casey se quedó muy sorprendida al oír tales palabras de Karen, y Yu Huang se preguntó qué era lo que estaba pasando, y por qué una especie de fragancia afrutada aparecía de repente en el aire. Yolande ya estaba justo delante de los viajeros, pero de repente algo les hizo detenerse. El joven que estaba sentado atrás, que no veía nada, preguntó qué pasaba. Resultó que, para evitar cualquier tipo de negociación, se trataba de un auténtico duelo entre Khan y el padre de Casey. Un montón de gente se agolpaba alrededor, todos gritando solemnemente en voz alta, esperando lo que pasaría ahora.